Hola querido amigo, Dios te bendiga grandemente. Ahora tendremos la oportunidad de desarrollar una especialidad más. Es la especialidad de vida misionera y quiero invitarte a que juntos podamos participar de ella. Si tienes algunos comentarios, escríbenos de tal manera que podamos apoyarte. Mi nombre es Óscar Adrián Grisnechar, soy pastor del distrito de Playa del Carmen número 4, aquí en nuestra asociación Norte de Quintana Roo. Te invito a hacer una oración para comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, hemos de desarrollar una especialidad, la especialidad de vida misionera. Rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento y puedas también, Señor, bendecir a todos los misioneros y todos los proyectos que tú has marcado en esta tierra, de tal manera que lleven tu bendición y lleven el sello de tu aprobación. Quédate pues con nosotros, te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es que cuando nosotros desarrollamos esta parte de ser un misionero, ¿cuántos de nosotros no hemos soñado quizás ser un misionero? A través de esas historias que se nos leen en las iglesias constantemente, ser un misionero es algo fascinante para cada uno de nosotros. Es por eso que quiero invitarte. Si tú también tienes ese sueño, en primer lugar, ponlo en oración y seguramente el Dios de pactos hará un pacto contigo. Así que ponte en las manos de Dios. Vamos a desarrollar entonces el primer aspecto de nuestra especialidad y la vamos a dividir en 4 aspectos. Número 1, descubrir lo siguiente de manera individual o en grupos. Vamos a definir entonces el aspecto de un misionero bíblico y un misionero entonces moderno. Y es que cuando nosotros volteamos a ver el aspecto del misionero bíblico, podemos entonces relacionarlo a la misión, al cumplimiento de la misión. Son aquellas personas cuyo principal es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, el anuncio del evangelio mediante sus obras y sus palabras, para que otras personas también logren comprender y aceptar el mensaje de salvación. Ahora, cuando nosotros hablamos de un aspecto moderno, un misionero moderno, son también personas que anuncian el mensaje de Dios. Lo hacen quizás a través de las redes sociales, los hacen a través de la tecnología, con la finalidad de compartir el mensaje de Dios para otras personas, con el sentido de al presentarles estas verdades de Dios, esas personas puedan encontrar entonces el perdón de sus pecados y puedan entonces encontrar la salvación. Y es que cuando nosotros entonces pensamos en este aspecto, podemos comprender un poquito algo más. Vamos a discutir entonces cómo es que Cristo es nuestro mejor ejemplo como misionero. Y es que cuando nosotros pensamos en Cristo, un ser glorioso, maravilloso y divino, Él vino y dejó todas sus comodidades para venir a este mundo. Se acercó al ser humano y el ser humano estaba embarrado de dolor, sufrimiento, pecado, mas sin embargo se acercó a aquellos que necesitaban. Compartió entonces su mensaje de salvación. Lo hizo en un idioma entendible para que las personas pudieran comprenderlo y no solamente en un idioma comprensible, sino en un lenguaje comprensible. Eso quiere decir que utilizó parábolas, ilustraciones, forma para que las personas pudieran comprender el mensaje que él traía para la raza humana, traía para la humanidad. Y es que esos mensajes eran mensajes poderosos, mensajes de salvación. Y es que cuando nosotros pensamos entonces en la obra de Cristo en esta tierra, Él juntó a 12 discípulos y los mandó a predicar a todo el mundo. Y ahí se convirtieron en esos grandes misioneros que proclamaron el mensaje de nuestro Dios. Ahora, miren el tercer aspecto. Debemos entonces considerar por lo menos 5 misioneros bíblicos y poder discutir las contribuciones que ellos han hecho. Aquí yo voy a hablar de
5 personajes de Noé, Jonás, Pablo, Bernabé y también de Felipe. Y es que cuando nosotros volteamos a ver a personajes bíblicos, hay muchos. Yo estoy poniendo algunos ejemplos aquí. Tú puedes agarrar otras ilustraciones, los que a ti más te gusten. Puedes comentar en la parte de abajo y decirnos cuáles son tus misioneros bíblicos. Mira, cuando yo pienso en Noé, yo pienso en un predicador de justicia, porque en el mundo conocido vino y predicó del mensaje de salvación. Cuando yo pienso en Jonás, Jonás tenía que proclamar un mensaje de salvación, ya no a todo el mundo, sino a una ciudad, y era una ciudad que no era judía. O sea, tenía que anunciar un mensaje de salvación a personas no creyentes. Ahora, cuando yo pienso en el apóstol Pablo hizo 1, 2, 3 viajes misioneros, compartió el mensaje de salvación a diversas personas en diversos lugares, construyó iglesias, dio asistencia a esas iglesias. Cuando yo pienso en Bernabé, pienso en esa dupla misionera con Pablo y cómo él también motivó para que otros pudieran también ser misioneros, como Marcos. Y cuando yo pienso en Felipe, pienso en un hombre que anunciaba las buenas nuevas del reino. Por lo tanto, el concepto de un misionero bíblico es de anunciar la venida de Cristo y que ese mensaje pueda ser entonces proclamado. Ahora, vamos entonces a analizar otro aspecto más. Vamos a evaluar lo que cada misionero bíblico mencionado anteriormente ha contribuido en la misión. Y es que cuando yo pienso entonces en Noé, yo puedo pensar en que a través de él se salvó entonces la humanidad. ¿Qué otro aspecto yo puedo pensar? Mira, a través de Jonás se salvó, sí, Nínive, pero podemos llegar a pensar que dio un mensaje de salvación. A través del apóstol Pablo, él predicó en muchos lugares, se abrieron muchas iglesias y el mensaje de Dios llegó a lugares impensables. Si nosotros llegamos entonces a pensar a través de Bernabé, lo que hizo junto con Juan Marcos, lo que hizo junto con Pablo, esa dupla misionera es sumamente importante. Cuando yo pienso entonces en Felipe, cómo él, a través de él, se evangelizó a los alejandrinos, también a los sireneos y también se hizo a los de Cilicia, podemos comprender entonces un mensaje que estaba destinado para muchas personas. Eso quiere decir que el cumplimiento de la misión de ellos impactó en una región o impactó entonces también al mundo entero. Ahora, vamos a también tratar otro aspecto a través de la palabra de Dios. Vamos a discutir los siguientes textos relacionados con la obra misionera y vamos a irlo desglosando. Aquí voy a poner en la pantalla los 7 textos para que los puedas copiar, pero vamos a ir dialogando en cada uno de ellos. Mira, cuando nosotros entonces vemos el aspecto de Mateo capítulo 28, versículo 19, debemos enfatizar entonces la orden de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que una de las órdenes primarias de Jesús para con el pueblo de Dios, era de hacer discípulos. Cuando hablamos de la misión es necesario el poder compartir. Hechos capítulo 18, 22 al 23 nos habla acerca de que ellos estaban arribando a Cesarea y después de subir y saludar a la iglesia, descendieron a Antioquía. Y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y de Frigia. Y dice ahí la palabra de Dios, fortaleciendo a los discípulos.
Eso quiere decir que este mensaje nos ayuda a recordar que es necesario fortalecerlo, capacitarlo, instruirlo, llenarlos de conocimiento, porque sin conocimiento no se puede ir entonces a dar un mensaje a otros lugares. Hechos capítulo 1, versículo número 8, nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira qué aspecto misiológico nos está diciendo. Es necesario ser testigo y nos marca entonces regiones que están desde la parte más próxima hasta la parte más lejana. Es que si tú deseas ser un misionero, no pienses que vas a ser un misionero en África, en Asia. Necesitas comenzar a ser un misionero en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, en tu ciudad, de tal manera que puedas ir ampliando esos anillos en los cuales tú puedas testificar. Otro versículo que nosotros vamos a desarrollar es el de Isaías capítulo 41, versículo 10 al 12, donde nos dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra. Los que navegáis en el mar y su plenitud, las costas y sus habitantes. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Quedar. Canten de júbilo los habitantes de Sela y griten desde las cumbres de los montes. Den gloria a Jehová y proclamen en las costas su alabanza. Y es que es necesario proclamar, anunciar el mensaje de Dios. Eso es lo que resaltamos de este versículo. Mira el siguiente versículo, Mateo capítulo 4, versículo número 17. Voy a leer. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que, querido hermano, cuando nosotros vemos este texto, podemos comprender la obra de Jesús. No solamente es de predicar y decir, sino cuando uno da un mensaje, ese mensaje tiene que llevar a la persona al arrepentimiento. Debe haber un cambio de actitud. El siguiente versículo es el de Jeremías, capítulo 1, versículos 7 al 9. Jehová me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envié tú irás, y todo lo que te mande dirás, no tengas temor de ello, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Y es que cuando nosotros vemos este mensaje a través de la palabra de Dios, podemos comprender que entonces no existe edad para ser un misionero. Si tú estás dispuesto, si tú tienes el deseo, Dios te puede utilizar. Jonás capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Entonces Jonás se levantó para huir de Tarsis, de la presencia de Jehová, y descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Y es que cuando nosotros tenemos un plan maravilloso, esa misión se va a cumplir. Y a veces Dios pone los medios y las formas para que se puedan cumplir. Ahora, el tercer aspecto de 11 que hemos de tratar para esta especialidad de vida misionera, nos dice lo siguiente. Necesitamos hacer una lista
y necesitamos evaluar cómo los misioneros han impactado la propagación del Evangelio y si sus historias y métodos son entonces relevantes. Y es que, querido hermano, cuando nosotros pensamos en estos aspectos, podemos ver que la obra de los misioneros son inspiradores. A lo largo de las historias que nosotros hemos visto, podemos ver esos ejemplos que ellos marcan a lo largo del siglo XIX y también siglo XVIII, donde se necesitan hombres y mujeres en los cuales puedan estar dispuestos a dejar sus hogares, sus comodidades y puedan ellos salir a predicar, a proclamar el mensaje de Dios. Y es que, querido hermano, es necesario comprender que hoy en día Dios también está buscando misioneros que puedan llevar ese mensaje. Algunos predicaron a través de la palabra impresa, otros a través de la radio, pero hasta el día de hoy se sigue predicando de diversas maneras. Literatura, colportaje, misioneros que van a otro lado del mundo porque se necesitan a esa clase de personas. Así que son relevantes todos los ejemplos que nos dieron, todo ese fortalecimiento de nuestra fe. Claro que sí, querido hermano, es sumamente importante. Ahora, voy a presentarte un diagrama. Es el diagrama de Venn y voy a contrastar y comparar entonces las cualificaciones para que un individuo se convierta en un misionero en los tiempos bíblicos con relación a los tiempos modernos. Y es que en ese sentido, querido hermano, es necesario poder comprender algo. Mira, los aspectos quizás pueden ser muy semejantes. Quizás la cultura es muy diferente, las regiones son diferentes, las tecnologías son diferentes, pero te voy a hablar de 4 aspectos que por lo menos yo analicé para compartir contigo. El primer aspecto es el siguiente. Se necesita tener una preparación para la obra bíblica. Yo no te estoy diciendo que para ser un misionero necesitas ser un licenciado en teología, pero sí necesitas tener como herramienta la palabra de Dios, necesitas tener una relación personal con Dios, necesitas entonces fortalecer tu aspecto físico, mental y sobre todo el espiritual, porque vas a ir a anunciar el mensaje de Dios. El segundo aspecto es el aspecto de la consideración hacia los cristianos de otra denominación. Y es que cuando tú vas a ir de misionero y te encuentras en una región, pues necesitas adaptarte a la región, pero necesitas ver que en esa región pues hay cristianos y puede ser que el mensaje cristiano ya esté en esa zona, puede ser que sea un mensaje diferente o no. Cuando nosotros comparamos lo que le sucedió a los primeros misioneros, llegaban a regiones, no los aceptaban y cuando uno quiere llevar el mensaje de Dios a una región, a veces no te aceptan. Son cosas como semejantes, pero es necesario comprender el lugar a donde uno va a ir. El aspecto número 3 es acerca de tener un espíritu de tolerancia. Y es que cuando hablamos de este aspecto de tolerancia es sumamente importante, porque cuando nosotros vamos a un lugar, hay personas que lo que piensan es que va uno a destruir entonces la cultura de esa región. Y es necesario comprender que nosotros no vamos a castigar ninguna cultura, pero sí necesitamos presentar la palabra de nuestro Dios. Y es que uno de los aspectos importantes que nosotros necesitamos ver, el aspecto número 4, es que necesitamos aspirar a la norma más elevada. Tanto en el antiguo como ahora, Dios está buscando personas que puedan reflejar el carácter de Cristo. Misioneros, discípulos, alumnos de Él, que puedan tener entonces su carácter. Y es que la misión que Jesús hizo en esta tierra fue una misión práctica. Él se relacionaba con las personas, suplía entonces sus necesidades y después de estar con ellos, tocarlos, sanarlos, curarlos, darles alimento, entonces simplemente les decía, sígueme. Y es que en ese sentido, querido hermano,
nosotros debemos comprender que estos aspectos son sumamente valiosos, tanto en el pasado como hoy en día. Por eso vamos a discutir 5 características que nosotros vamos a ver acerca de las personalidades de un misionero. La personalidad para ver si un misionero es positivo o si es influyente hoy en día. Y son estos 5 aspectos: dispuestos a aprender, espiritualidad, maduro, humilde. ¿Qué es lo que nosotros valoramos? Si tú tienes alguna opinión, te invito que en la parte de abajo puedas colocar tus opiniones. Las vamos a ir comentando. Cuando yo pienso en una persona que está dispuesta a aprender, es alguien que tiene esa actitud de adquirir entonces un conocimiento. Y eso es sumamente importante porque esa persona está dispuesta a seguirse desarrollando, a tener experiencia en algo, está dispuesta a hacerlo. Y un misionero que no esté dispuesto a hacerlo, oye, se escucha mal, ¿no? Ahora, la segunda palabra que nosotros vamos a analizar es la palabra de espiritualidad. Y es que cuando hablamos de un misionero que tenga una actitud positiva y hablamos de la espiritualidad, es alguien que le gusta las cosas de Dios, es alguien que desea practicar las cosas de Dios, es alguien que está dispuesto entonces a escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del aspecto de madurez, sí, pensamos en alguien que está alcanzando su pleno desarrollo físico, mental o en algunos aspectos hasta espiritual. Pero necesitamos saber que la madurez no se centra en una edad específica, sino en la capacidad que tiene una persona de cómo desenvolverse, cómo desarrollarse, cómo resolver asuntos. ¿Ok? Si viene un problema, cómo resuelve esos problemas. La siguiente palabra que nosotros vamos a analizar es la palabra de humildad. Y es que cuando nosotros pensamos en la humildad, necesitamos reconocer este aspecto sumamente importante. La humildad es la virtud moral donde las personas no hacen entonces ostentación de sus virtudes. Y es que se necesita de esas clases de misioneros humildes que no vayan a otro lugar a restregar cuál es la cultura mejor, yo sé más que tú, sino que tenga esa amabilidad, ser humilde para poder compartir ese mensaje que se necesita. La última palabra es importante de esas características es la palabra disponible. Y es que cuando nosotros pensamos en una persona que está disponible, es una persona que se puede utilizar libremente, que siempre tiene la actitud de hacer algo. Y es que en un campo misionero se necesita personas que puedan tener esa facilidad, practicidad y amabilidad de poder colaborar, estar abierto. Por eso es necesario estar dispuesto a aprender, por eso es que es necesario la espiritualidad constante, por eso es necesario la madurez, la humildad y sobre todo la disponibilidad. Y es que cuando nosotros pensamos en eso, podemos comprender que puede ser una base necesaria antes de nosotros irnos a un lugar como misioneros. El aspecto número 6 es discutir con un grupo los siguientes tipos de misioneros y por qué cada uno es importante en la propagación del Evangelio. Y vamos a hablar entonces de 4 aspectos. El primero, misionero médico. El segundo, evangelista. El tercero, educador. El cuarto, maestro de idiomas. Y es que cuando nosotros pensamos en un médico misionero, son aquellos misioneros que se desenvuelven en la área de la salud. Es necesario ya que son el brazo derecho del evangelismo y llegan a demostrar esa fe práctica en lugares donde es necesario entonces el servicio de salud, ya sea dental, ya sea de enfermeros, ya sea de médicos, ya sea de cirujanos, asistentes de psicología y demás. Ahora, el segundo tipo de misionero es el misionero evangelista. Ese misionero evangelista es la persona que está dispuesta
a anunciar las buenas nuevas de salvación. Son importantes ya que explican la palabra de Dios a un gran número de personas a través de campañas. Y es que a través de esas series de evangelismo, muchas personas pueden conocer del amor de Cristo. ¿Es importante esa clase de misioneros? Claro que sí, porque están anunciando a una masa mayor la palabra de Dios. La tercera clase de misioneros son los educadores. Y es que son personas que a través de su profesión logran influenciar entonces las mentes de sus alumnos, de tal manera que los llenan de una perspectiva teológica, con una base, con un sustento bíblico, pero también a través de la ciencia. Y es que son herramientas que nuestros alumnos, no importa los niveles, lo necesitan. Y es que se necesita compartir esa clase de mensaje a través de una perspectiva de la ciencia, pero con un sustento bíblico. El cuarto aspecto de los tipos de misioneros son los maestros de idioma. Y es que cuando nosotros pensamos en un maestro de idioma, son las personas que tienen la facultad de hablar 2, 3, 4 idiomas. Y son de suma importancia porque a través de esos idiomas que no son su lengua materna, pueden compartir el mensaje de salvación para otras personas que lo necesitan. Y es necesario que se pueda compartir el mensaje a otras naciones, tribus, lengua y pueblos. El séptimo aspecto que nosotros hemos de tratar es de discutir con un grupo algunos de los posibles desafíos asociados con la obra misionera hoy en día. Y es que vamos a hablar por lo menos de 4 aspectos: el idioma, el dinero, la adaptación transcultural y la distancia de los familiares. Y es que si uno desea ser un misionero, pues es necesario pues tratar de ir resolviendo algunos desafíos que se puedan presentar. Uno de ellos es el idioma, como habíamos mencionado. Si vas a ir a una región, ya sabes que vas a ir a esa región, bueno, pues esfuérzate para poder hablar ese idioma, para poder entender ese idioma. Algo que puedes hacer es tratar de comprar una Biblia en la cual sea de ese idioma y utilizar la Biblia como un medio de comunicación a través de algunos versículos que uno ya conoce. Ahora, el segundo desafío es el del dinero. Y muchas veces las personas dicen, mira, yo no soy un misionero porque no tengo dinero. Y ese es un grave error, porque nuestro Dios tiene todo el dinero del mundo. Lo único que necesita es si tú estás dispuesto a hacer su obra. Y es que para cumplir esos sueños de ser un misionero, pues se puede buscar algún patrocinador, alguna iglesia que pueda estar apoyando. Uno también necesita ahorrar para su sueño, pero sobre todo saber que si uno se pone en las manos de Dios, Dios puede resolver ese desafío. Otro de los desafíos es la adaptación transcultural. Y es que cuando nosotros viajamos a otros lugares que no hablan nuestro idioma, que no viven como nosotros vivimos, necesitamos entonces adaptarnos, aceptar lo que los demás hacen. En algunas regiones el aguacate se toma y se toma en dulce. En otras regiones, pues de la yuca se hace la cazaba y se hace pan y uno lo come. A veces se come de diferente manera, se piensa de diferente manera, pero uno tiene que aceptar lo que otras personas también piensan. Otro de los desafíos que nosotros tenemos es la distancia de los familiares. Y es que lo pongo aquí porque en algunas ocasiones estar lejos de la familia ya es pesado, pero hay algunas personas que se le hace aún más pesado. Y a veces cuando uno va en un proyecto misionero, uno se va a la selva o regiones donde no hay internet, no hay para hacer llamadas, entonces eso se puede volver algo complicado para ciertas personas. Pero esos desafíos, cada uno de ellos se puede resolver con la ayuda de nuestro Dios. Y es por eso que es necesario que nosotros
podamos creer en nuestro Dios. Saben, queridos hermanos, el punto número 8 es entrevistar a un misionero. Y en esta ocasión voy a compartir un breve mensaje de un compañero que se encuentra en Chipre. Su nombre, Elías. Hola querida familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí les habla el pastor Elías Orlando desde la pequeña isla de Chipre. Estoy aquí con mi esposa de misioneros en la ciudad llamada Lárnaca. A mis espaldas ustedes pueden ver un poquito de la ciudad y un poquito más allá de la ciudad se ve también el mar, que no es cualquier mar, es el mar Mediterráneo que une esta costa con la costa de Israel, donde Jesús nació y desenvolvió todo su ministerio y donde el Evangelio comenzó a desparramarse por todo el mundo, hasta que en un momento el apóstol Pablo en su primer viaje misionero decidió venir a Chipre, esta pequeña isla, y entró por la ciudad de Pafos y comenzó a predicar allí también. Ahora me encuentro en Lárnaca, otra de las ciudades aquí de Chipre, y estamos compartiendo el Evangelio y ministrando a una pequeña comunidad, ya que este país, a pesar de que son 1 millón de habitantes aproximadamente, cuenta con solo 100 adventistas. Entonces es un gran desafío y estamos trabajando duro con mi esposa para poder alcanzar a estas personas. ¿Por qué es un gran desafío? Y básicamente por el idioma y por la cultura. El idioma que se habla aquí es el griego, pero otros idiomas que se manejan son el inglés predominantemente, y bueno, hay pequeñas culturas de India y de lugares árabes, entonces se maneja y se habla el árabe, se habla el hindú y se habla toda suerte de idiomas que nunca imaginaste que existían. Entonces es un desafío cultural y lingüístico muy importante y obviamente religioso, ya que no solamente está la religión griega ortodoxa, sino que también están la Iglesia Católica, pequeñas iglesias evangélicas, hay budistas, hay hinduistas, hay islámicos, obviamente también como en todos lados, por ser país europeo también, ateos, a religiosos, personas que no practican ningún tipo de religión. Y entonces el desafío se hace muy grande y por eso es importante que haya misioneros que vengan para aquí a compartir el mensaje, y es súper importante que también las personas oren por estos lugares aquí también. Quería compartir mi testimonio y contarles que estamos trabajando aquí a pesar de la cuarentena. Hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades que todavía el Evangelio nos abre en medio de estos tiempos. No la desaprovechen, usan al máximo las redes sociales para cosas buenas, compartan contenido que sea de valor y que pueda aportar algo eterno para las personas, como es nuestro mensaje, y acérquense a las personas que están en necesidad. Esa es la forma como estamos haciendo aquí, tratando de alcanzar personas que estén pasando necesidades emocionales o físicas, y estamos creando un banco de comida donde la gente pueda venir a ser ayudada por nosotros y de a poco ir alcanzándolos con el Evangelio, con un mensaje, orando por ellas. Hay muchísimas cosas que todavía se pueden hacer en pro del Evangelio. Recuerden que la iglesia ha crecido más en tiempos de crisis que en tiempos de prosperidad. Le ha hecho muy bien. Entonces, no dejemos de aprovechar esta oportunidad para crecer espiritualmente, acercarnos a Dios, focalizarnos en las cosas importantes y también dedicar más tiempo a compartir el mensaje y alcanzar a las personas que están perdidas. Bueno, regresamos de este mensaje de Elías. Agradecemos y que Dios lo siga bendiciendo en la isla de Chipre. Él es un pastor graduado y se encuentra trabajando en Chipre. El punto número 9 que nosotros hemos de tratar es acerca de hablar acerca de misioneros. Misioneros que han estado participando entre 1900 y 1950, por lo menos en 4 continentes que sirvieron durante la expansión misionera adventista del séptimo día. Y vamos a hablar en qué regiones del mundo pues estas se encuentran. Vamos a hablar de Alfred Codd, de Fred Bishop y Thomas Davis, del pastor Conradi, también de H.M.S. Richard y del doctor Leo Halliwell. Cuando pensamos en estos nombres,
Voy a poner solamente estos 5 como ejemplos. Están en diversas regiones, pero pues tú puedes investigar de otros misioneros más. Un ejemplo es Alfred Cott. Alfred Cott trabajó con los indígenas en las Guyanas, presentándole la palabra de Dios y también en la región de Venezuela. Otro de los misioneros es Fred Bishop y Thomas Davis. Ellos aprendieron la palabra de Dios en español y viajaron hasta Chile para poder entonces enseñar el mensaje de Dios. Después se trasladaron hasta Buenos Aires, donde también compartieron el mensaje de salvación. Otro misionero es el pastor Conradi. En el año de 1901 organizó la primera iglesia adventista del séptimo día en Egipto. Otro de los misioneros importantes es H.M.S. Richard. Él es conocido como la voz radial adventista, ya que en la década de 1920 en Pensilvania fue el primero en utilizar la radio como un medio evangelizador. Otro misionero es el doctor Leo Halliwell. Este doctor compró una lancha, la llevó al Amazonas y en el río Amazonas entonces construyó una misión, la misión del Bajo de Amazonas, donde era una lancha médico misionera. Eso quiere decir que hay muchos misioneros más y te invito entonces que puedas escribir tus comentarios de otros misioneros que tú ya conozcas. También vamos a continuar y vamos a invitarles para que en el punto número 10, cada uno de nosotros pueda crear una presentación, un discurso o un juego que muestre lo que ha aprendido acerca de la vida misionera al desarrollar esta especialidad y compartir esa presentación con un grupo o te invitamos también a través de las redes sociales. Y punto número 11, desarrollar la especialidad de viajes misioneros al extranjero o hacer ambos de los siguientes, ya sea de manera individual o ya sea en grupo. Es leer un libro acerca de un misionero adventista y número 2 o 2, planificar o ayudar con un proyecto misionero o recolección que ayudaría a un misionero activo en esa obra. Y es que, querido hermano, para comenzar a hacer la obra no necesitas irte lejos. Necesitas entonces ponerte en las manos de Dios y manos a la obra. Todas las demás circunstancias, Dios puede irlas resolviendo poco a poco. Así que, querido hermano, yo te invito entonces a que te puedas unir a ese plan maravilloso y puedas compartir, testificar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Querido Dios, bendice entonces a cada persona que tiene ese deseo de ser un misionero. Pon esa semillita en su corazón y permite que tu Santo Espíritu la haga germinar. Motívalo, Señor, y pon los medios suficientes para que puedan realizar ese proyecto misionero, ya sea en casa, ya sea con la familia, ya sea en el barrio, ya sea en la iglesia, en la comunidad o en otros países. Permite que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza para realizarlo. También te pedimos, Señor, por todos los misioneros alrededor del mundo. Te pedimos también, Señor, por cada proyecto, que tu mano poderosa pueda consolidarlo con la ayuda de Dios. Guíanos pues conforme a tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, y te invitamos a que puedas seguir haciendo tus especialidades. Un abrazo y Dios te bendiga.